Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas. Amables televidentes, bienvenidos a una edición más de Prensa Libre. El día de hoy tenemos la grata visita de Roger Taboada, presidente del colectivo anticorrupción, maestro universitario y también pues un ciudadano que vive en la provincia por muchos años, ¿no? Bienvenido, maestro. Gracias. Muy bien. Para la Prensa Libre. ¿Cómo ha sido un maestro universitario se involucra en esta dura tarea de luchar contra la corrupción? ¿Por qué decide usted formar el colectivo anticorrupción? A ver si, para refrescar un poco la memoria, debido a que vivimos pues toda una corriente, ¿no? Toda una oleada de la lucha contra la corrupción, y es necesario conocer un poco a los actores políticos, ¿no?, que han venido trabajando desde hace años para luchar contra la corrupción. Mira, Elvis, buenas tardes, amables televidentes. Nosotros, si bien es cierto, la lucha decidida empieza durante el gobierno de Javier Alvarado, pero ya han habido algunos antecedentes. Nosotros participamos en la lucha contra la corrupción en la universidad, de nuestras épocas estudiantiles, por la mejora de infraestructura, aulas, contra la mediocridad docente que se nos trataba de imponer por razones políticas, y también por algunos manejos turbios de parte de las autoridades, donde había menores mecanismos de control que hay hoy en día. Pero hoy día igual le sacan la vuelta a esas instancias de control estatal, por lo que la corrupción sigue enclaustrada y más bien se ha perfeccionado sus métodos de asalto a los recursos del Estado. Eso pasó, por ejemplo, en la universidad, que es una experiencia muy valiosa y rica. Yo soy profesor universitario de más de 20 años. Claro, pero no todos los docentes universitarios se involucran, ¿no? O sea, la mayoría agacha la cabeza y dicta su clase y se va. Sin embargo, más del 80%. Más del 80%. Lamentablemente en nuestra universidad y en muchas otras que he conocido, como en el caso de Piura, donde ha habido casos clamorosos de corrupción. Un sobrino mío, por decirle corrupto, un rector fue sentenciado. Un rector que había hundido la embarcación que le fue donada, para que no se conozcan todas las pillerías que hizo este tipo, y que había comprado una imprenta disque en donación para la universidad y asumió el activo y el pasivo, es decir, las deudas, la planilla de 20 y tantos trabajadores, y lo asumió y lo dotó como una donación, ¿no? Esa donación no era más que de toda la carga social y todas las deudas que tenía esa empresa, se lo cargaron a la universidad, y ese rector corrupto, creo que era Vegas Gallo, si mal no recuerdo, se dio el lujo de pasar como hombre honorable, porque no olvidemos, los corruptos aquí siempre quieren pasar como honorables, se indignan cuando alguien le dice corrupto, se indignan, y no solamente se indignan, sino que hacen todo lo posible por revertir las cosas y por andar perfumados o internados y aparentar una pulcritud que no lo tienen, porque son moralmente, espiritualmente, es un espíritu realmente decrépito. Lo que le llegamos a conocer de alguna manera, y tenemos una amistad de acuerdo a algunos valores, principios, ideales de la sociedad justa, diríamos de que el profesor Roger Taboada en varios escenarios ha liquidado a sus adversarios y estando en desventaja, ¿no? Por ejemplo, en la universidad usted inicia la lucha contra la corrupción y lo terminan separando de la universidad de forma prepotente en una asamblea universitaria, terminan sacándolo de la universidad. Luego usted gana la batalla judicial, vuelve a la universidad, y quien lo sacó luego a patadas fue usted, ¿no? Bueno, ahí empezó la lucha abierta y grande a nivel nacional, tuvo repercusión nacional, porque Roxana Canedo en La República y otra gente en América, en Buenos Días, Perú, un exalumno mío que tuve en Lima, nos entrevistó, fue la lucha contra la Chapoza Mendoza. La Chapoza Mendoza instauró ya la corrupción institucionalizada en la universidad,
el robo, la coima, el cupo, el los turbios manejos se institucionalizaron. Obviamente me denunciaron con el poder que tenían, con la plata que tenían, con un fiscal, Leoncio Delgado Briones, de denunciante, pasé a denunciado por un tema de la Cámara Filmadora. Sin embargo, se han robado millones de soles en la universidad y de eso no dicen nada. Hay mucho individuo ruin. Hay mucho individuo, unos hombrecillos. Cuando traemos a la memoria, por ejemplo, también usted lo conoce, una luchadora social, una mujer muy valiente en la provincia de Barranca, Jimena Garay, luchó contra la corrupción de Marreros. Es increíble, pero ahora a ella la sentenciaron por resistencia a la autoridad, sí, y a ella la están persiguiendo. Y a los que robaron millones no les hacen absolutamente nada. Es un caso muy analógico al suyo, ¿no? Usted denunció mediáticamente, hizo la lucha en la universidad y a usted terminan involucrando. O sea, los que levantan la voz contestataria contra la corrupción terminan siendo, al final, para la gran corrupción que está enquistada en varias instituciones, termina pues liquidándoles judicialmente, ¿no? Pero no solamente son ellos. La corrupción no solamente está, por decir, institucionalizada en la universidad hasta hoy, sino también está en el Poder Judicial. Claro, es un engranaje, es una ramificación. En el Ministerio Público. Es como un cáncer, ¿no? Que se ramifica. Público. En algunos sectores de la prensa. Están en un sector de la sociedad envilecida que vota por un ladrón, por ejemplo. Es decir, la corrupción es un pulpo ramificado en diversos sectores sociales, en algunos se ha institucionalizado. Ahora, como te decía, nosotros peleamos y muchos de esos corruptos de la época están todavía en la universidad. En la universidad, por ejemplo, en facultad hay un depredador sexual que tiene 1, 2, 5, 10 denuncias. Hasta hoy en este ciclo hay 4 chicas y con la complacencia, pero con la complacencia de muchas mujeres que son ahí autoridades. De la misma facultad. Sí, eso es la corrupción. No, pero lo increíble, yo siento vergüenza ajena, pero tengo que decirlo. Lo increíble de la historia suya es que usted, como se dice en el argot criollo, no se chupa, ¿no? O sea, usted vuelve a dar batalla y vuelve a dar batalla y vuelve a dar batalla. Y al final yo recuerdo, yo no conocía al rector Chaposa, que usted es de la época más anterior a la mía, pero yo más o menos recuerdo que en mi época, más o menos por el año 2006, 2007, 2008, a usted lo retiren de la universidad, ¿no? 3 veces me han separado. ¿Te han separado 3 veces? Bueno, una de las... Con la misma, bajo el mismo argumento. Es decir, es tan ruin, eso lo inventó un mequetrefe profesor de sociedad que se llama Cornelio Vicuña, ¿no? Él con otra gentuza más. O sea, urgieron un plancito para desacreditarlo y con eso... Claro, tapar todas las denuncias. Es decir, por ejemplo, este hombrecillo, infeliz, se preocupa de eso, pero no dice nada de los 3 millones de soles, por ejemplo, que tenemos ahorita, de un reservorio de 3 millones, me gustaría que lo diga, 3 millones de soles no sirven para nada. Tenemos un comedor universitario que se ha construido por 8 millones de soles, un cuyero, y teniendo comedor, han hecho otro por 8 millones de soles. Un edificio de 3 pisos de las mismas dimensiones lo ha construido la Universidad Nacional de Barranca por la misma cantidad. Y un cuyero llamado comedor de 800 metros cuadrados cuesta 8 millones de soles. Es increíble. Eso no cuesta más de 1 millón de soles. Claro. Y eso me lo ha dicho el decano del Colegio de Ingenieros de acá de la provincia de Guau. O sea, yo me quedé corto porque yo pensé que una sola vez lo habían sacado a la universidad. Ha sido 3 oportunidades. Es decir, tan burdas, tan absurdas las acusaciones. La misma, ¿no? Por lo mismo. Filmadores. Ahora, y lo como una estaca en el... Bueno... Lo que yo sí recuerdo es que usted vuelve de ese exilio obligado, separado, y empieza a dar batalla con más fuerza. Es que no tienen razón, es que es un absurdo. Eso solamente un minusválido mental puede creer que una persona que sustrae un bien al Estado puede volver. Bueno, porque no tienen razón, porque no tienen nunca encontraron de qué más acusarlo, pues no, o sea, no le pueden decir que usted se pilló algo porque cargo alguno no tuvo en la universidad. Bueno, sin embargo, me he enriquecido con plata en la universidad y que tengo carro, casas puesto a nombre de familiares, de madres, de parientes, de amantes que sí lo tienen muchos, ¿no? Y con nombre de apellido. Así como lo tiene esos vagos me acuerdo una vez que usted le dijo vago a uno de los Alcántara, que no tiene nada que ver con la universidad, pero la maneja, ¿no? Porque hay profesores que han vendido su alma al diablo y que están empeñados de por vida.
Pero bueno, mi pregunta iba pues, ¿de dónde saca usted, qué le motiva para continuar? Pues de algún momento usted hablaba de la tenacidad, usted tiene un hijo que es militar, que es un oficial de uno de los más altos grados de la oficialidad de los militares, y decía mi papá... Acaba de ascender. Claro, decía mi papá no no solo es persuasivo, mi papá es tenaz, y la tenacidad es lo que se le puede reconocer a usted como un hombre que no se chupa, que vuelve a la pelea, vuelve a la batalla y la gana, porque la historia siempre nos absuelve cuando tenemos la razón. Así es. Yo recuerdo que después de que usted retorna a la universidad, estábamos en el mismo grupo luchando por recuperar la institucionalidad. Después hubo 2 años donde la corrupción se moría de hambre en la universidad y bueno, pues queríamos recuperarla. Nuevamente pasó lo que pasó con respecto a las organizaciones que vinieron, al parecer también para robar, pero es otra historia. Luego usted ha tenido su proyecto político con Javier Alvarado. Participamos en el proceso electoral porque también estábamos hartos de la ineficacia de los gobiernos existentes. Fue uno de los hombres de confianza, Javier Alvarado, porque fue su personero. Pues, al personero es el que de mayor confianza, uno de los de mayor confianza. Es el hombre de mayor confianza del candidato. Pero mire, participamos y lo hicimos con un grupo de profesores también hartos de la mediocridad en el escenario político de la región. Y me dijimos, bueno, tenemos que participar. Y empezamos, porque siempre habría que ir descartando. Y dice, bueno, ¿por quién no votar? Y no votar por este. Y habría que buscar una alternativa. Y los ojos se presentaba como un buen perfil, ¿no? Javier Alvarado había sido alcalde de Lunahuaná, empezó a impulsar algunos proyectos bastante interesantes. Alcalde en ejercicio de la provincia de Cañete. Había impulsado el turismo, por ahí también vi que hacía concursos de lectura. Recuerdo que usted viajaba a Cañete y luego llegaron aquí. Usted es uno de los que participa en el entorno de decisiones políticas para lograr el triunfo de Javier Alvarado. Pero, ¿dónde hubo la ruptura? Pues Muchos se me acusó en algún momento y dije, ustedes lo trajeron muy bien, pero también nosotros fuimos los primeros en denunciar. En los 6 primeros meses nos dimos cuenta, muchos. Lila también rompe la vicepresidenta Román un par de meses más. ¿Por qué fue la ruptura? Porque ahí se ha creado una serie de historias. Sí, porque no te dieron cargo. Mira, la verdad. ¿Por qué fue la ruptura entre Javier Alvarado y la doctora Lita Román y también el entorno que... Primero, aclaro la cosa. Se formaron 2 grupos, del norte y del sur. Nosotros queríamos que haya participación de los profesionales de la zona. Nosotros queríamos hacer política, extender el bienestar colectivo para todos los que habían votado por esta posibilidad. Claro, porque es que es risible que tú participes en un movimiento, en política. Tú participas para gobernar, no para que gobiernen otros. Y también no para que nos den un puestito. Toma tu puestito, gana tu plata y no digas nada de los robos que cometemos. Eso tampoco nosotros nos hacemos política por un cariñito. Eso es para los burócratas. Y está bien que gobierne el que gana con su gente, porque no voy a ganar las elecciones y decir, oye, ven, gobierna que ya gané. Claro, o sea, me traigo un técnico de Lima, de Arequipa, de Tacna. Oye, pero un movimiento, un partido debe tener sus propios cuadros técnicos, pero del lugar. Porque si no, no hay lógica, pues. Acá hubo una situación. Y fue la primera discusión que tuvimos. ¿Quiénes iban a ocupar la gerencia? Alvarado decía, voy a contratar gente de ESAN. Y Mufarés les ha parado oído. En ESAN tú dices, quiero un agrario y te dan un listado de expertos en temas agrarios. Vas a ESAN y pides un técnico en administración y te dan un listado. ¿Qué tiene que ver Mufarés? No, fue aliado de Alvarado. Él es que le sugería. Le escuchaba sugerir y él un poco como que aparentaba hacer suyas de sugerencia. Luego que se retiró este señor, en alguna comparación que tuvimos 4 personas, Liliana Torres, Lita Román, mi persona y él, dijo, bueno, que así van a hacer las cosas. Y le dije, eso no es así. Aquí tenemos técnicos profesionales, hay gente que ha trabajado y hay gente capaz en la región de Lima y ellos deben ser convocados. O sea, la ruptura fue porque... Las primeras discusiones de la ruptura fue que Javier Alvarado no accedía a que profesionales huachanos pudieran ocupar cargos de dirección. ¿Cómo conceptualizar lo que debería ser el gobierno de la región de Lima? ¿No? Es una concepción de cómo nosotros entendemos cómo se debe gobernar. Bueno, esas discrepancias son normales, pero... Correcto, pero no, es que el asunto detrás de eso venía un caballo de Troya. Él dijo, voy a traer gente de SAN. ¿Y quiénes eran los de SAN?
la misma aplanadora que había gobernado en Cañete. Senosaín Calero, Vargas Cuesta, la China Llorona, la estructura. La Suavecita, y vinieron toda una aplanadora de gerentes que ya habían, no hubo ni uno de San, todos fueron de Cañete. O sea, lo de San fue una especie de engañamuchachos, para decir, pongo de San, no se metan, y lo de San, al final de cuentas, de repente hasta no quería hacer pasar por de San a esos cayetanos. Fernández Estrella y la gente conocida que hoy están enjuiciados, ¿no? Marcelo Lema, no sé, Senosaín Calero. Que han sido considerados por la Fiscalía la estructura criminal como organización criminal. Claro, como organización criminal. Claro. Entonces yo te decía, eso es la primera discrepancia. La segunda fue, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer en la zona? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo entender el tema educativo? Cuando él entendió el tema agrario, por ejemplo, ¿cómo se puede hablar de desarrollo agrario regalando cemento a los agricultores, regalándole lampas, regalando carretillas, encementando los canales, lo cual no está mal, pero eso no se puede concebir como desarrollo agrario? Nosotros estamos hablando de créditos, de asesoramiento técnico, del conocimiento de los mercados, de cadenas productivas, y él nos está hablando de regalar cemento, de regalar toretes. ¿Cómo la educación, cómo conceptualizaba la educación este señor Alvarado? Regalando laptops. Y yo lamento, y siento en algún momento eso es demagogia, pues, ¿no? Que profesores han vuelto a votar por Alvarado para renovar su laptop cuando no tienen ni siquiera internet. Y yo estoy seguro que esa laptop a la semana ya los habían vendido. Hay un cierto grupúsculo en magisterio que como en todos los grupos ha perdido la conciencia y tiene pues es parte del clientelaje político. Ajá. ¿No? Pero yo creo que la mayoría de profesores, que yo los he visto marchar, a quien hemos apoyado bastante en las huelgas, así es, tienen una conciencia más desarrollada. Yo también entiendo lo que decía por el lado de Alvarado, cómo él entendía el desarrollo educativo. O sea, bueno, ¿dónde ya llega la ruptura antagónica? O sea, ¿dónde llega la ruptura como para que usted decida luchar directamente contra este régimen? En el manejo económico. Ajá. Entre marzo, cuando él viaja a Israel, ya había una relación tensa. Cuando viaja a Israel, Lita Román asume, debió asumir y no querían que asuma. ¿No? ¿Por qué no quiere asumir si la ley establece que la vicepresidenta asume el caso del presidente? No le dejó resolución, no le dejó nada. Y cuando ella va a asumir, le hicieron 1000 obstáculos. Ella asume, porque la ley lo establecía así, fue con un notario, asumió, y durante los 15 días, o casi 10 días creo que estuvo ejerciendo el cargo, se pudo acceder a una documentación. Yo recuerdo un pasaje que permitió conocer, que permitió conocer los manejos económicos. Entre marzo y julio de ese año había más de 1.300.000 soles de encargo. Yo recuerdo un pasaje, porque en ese momento acompañaba en el despacho del señor Manuel Cerillo. Yo recuerdo un pasaje, maestro Roger Taboada, en el Coliseo cerrado, la doctora Lita Román salió con un discurso autonomista y diciendo que la sede del gobierno regional estaba en Huacho y que iba a permanecer siempre. Y por ahí le había la sentencia Liliana Torres, que en ese momento era consejera, que se puso roja como una hormiga, ¿no? Y saltó y corrió, y nosotros nos quedamos sorprendidos. Y ahí nos dimos cuenta de la ruptura política, dije, porque claro, o sea, la ruptura política se da por ideas políticas, ¿no? Eso fue cuando vinieron para ver la macrorregión. 4 o 5 presidentes regionales y Lita Román habló. Y en el discurso dijo, claro, bienvenidos a la sede de la región Lima. Claro. La sede de hoy y algo así, y de siempre. Eso. Solamente esa palabra, pero lógicamente era muy significativa ante una persona que estaba queriendo meternos gato por libre, porque fue una segunda discrepancia fue también eso. Que porque tuvimos el castigo que asestó Javier Alvarado con el presupuesto para Cañete y para Guaura fue abismal, ¿no? Para Guaura fue... Creo que 7 millones de soles, no sé qué cosa. Claro, y eso pues no le quitamos mérito a que las provincias necesitan desarrollarse, pero hay que ser justo, equitativo y bueno. Ahí viene la ruptura política y el manejo económico ya, usted decide formar el colectivo. Ahí había aspectos conceptuales, pues, ¿no? Aspectos de cómo entender el desarrollo, el desarrollo educativo, el desarrollo agrario, cómo entender el tema mismo de la ubicación, cómo entender lo que significa la región Lima y sucede para todos los huachados y para todos los que aquí lucharon, ¿no? Y algunos apoyamos en ese entonces de que esto sea la capital de la región Lima que se conformó. Bueno, entonces, pero a raíz de esas pequeñas rupturas se fueron acumulando, por ejemplo, el hecho
de que haya habido en el Tribunal Constitucional se haya habido la controversia y tampoco nosotros no entendimos nada. Nunca fuimos notificados. Pero la gente seguía él avanzando en el tema de quitarnos la sede. Es necesario conocer la historia para no volverla a repetir. Así es. Yo recuerdo que Marcial Palomino, mi amigo Marcial Palomino, traicionó a los huachanos porque él fue el que le abrió la puerta para que el delincuente Javier Alvarado volviera al Consejo Regional y volviera a ser, cuando todavía no había terminado el tiempo, claro, de salida del país a Israel. No había no solamente desde que no había una resolución del Consejo que lo reincorpore. Bueno, ahí hay un tema turbio, pues, ¿no? Porque habiendo mayoría en el Consejo Regional, habiendo mayoría... No, el que se golpeaba el pecho de autonomista, de soberano, de respetar a Guacho era Marcial Palomino. Así es. Y lo que se esperaba... Y tenía la mayoría, él dirigía la mayoría. Él tenía la mayoría. Y lo que se esperaba era, pues, que el Consejo rechazara el ingreso de Javier, porque obviamente no había cumplido todavía los plazos, ajá, pero lo recibieron con brazos abiertos, ¿no? Y véngase para acá. Que ahí hay una historia que yo le he dicho y le voy a volver a repetir. La señora Liliana Torres, enterada que Palomino tenía la mayoría, ella desde su lógica dijo, con Palomino tengo que hablar, y habló con él. Y Liliana Torres tiene, repito lo que ya dije semanas atrás, tiene una idea de que las cosas en política se resuelven con dos razones: con sexo o con plata. ¿Cómo? Con sexo o con plata. O sea, al estilo de Pablo Escobar, pero de versión femenina. Claro, Pablo Escobar decía plata o plomo. Sexo o plata. Yo creo que fueron las dos. O sea, Liliana Torres, su forma de hacer política plantea dos opciones. Se resuelven los problemas en política. Ajá. Con sexo o con plata. Y habló con Palomino. Yo no sé con cuál de las dos apeló o con las dos. Pero lo cierto es que hubo sexo, hubo plata o los dos. Bueno, mi amigo Palomino, se le puede acusar de muchas cosas, pero desleal a su familia no. No sé. Pero en todo caso tendrá que aclararlo públicamente, porque sí sé que hubieron algunas reuniones, ¿no?, en las sombras y en horas de la noche, ajá, por la organización San Pedro. Muy bien. Bueno, ahí se selló la traición de muchos consejeros, no solo Palomino, muchos consejeros, claro, que le abren la puerta. También, el de Guaral también, que era de Fuerza Regional en aquel entonces. En esa época, ¿no? Es un adefesio que hoy nadie se acuerda ni que cómo vendía vino y no sé qué. Guasierro, nadie se acuerda cómo se llamaba. Pero eso pasó y eso se fue acumulando, pues. Es allí donde ustedes ya tratan de institucionalizar una organización. Accedimos a la información y vino la ruptura definitiva. Y luego esas luchas que eran un poco dispersas, ¿no? Buscamos darle cohesión, organicidad, porque había mucho. Porque no había en Huacho, pues no había una institución directamente que tenía que ver con la corrupción. Y en toda la región Lima no existía. No existía, entonces, ¿no? Entonces fuimos los fundadores prácticamente, porque tiene como 7 años de fundado, y empezó la lucha constante. Es decir, una lucha antes dura, que empezara todo este oleaje nacional, ¿no? Antes, por supuesto. Eso es el año 2011. Es el 2000 a fines del 11, el 2012 prácticamente. 12 prácticamente, ¿no? Imagínate, estamos 6 años en una lucha permanente, y gracias a esa lucha Alvarado iba a ser sentenciado a 11 años de cárcel, pero justo fue salvado en un habeas corpus por los cuellos blancos del puerto. ¿Quién fue su abogado? José Luis Castillo Alba, alias Pepe Lucho, como el octavo miembro de los cuellos blancos. Hoy, el presidente de la Corte del Callao, el día de hoy está preso, pues, ¿no? Está preso. Sí, el Pepe Lucho fue el artífice, y otro artífice de ese habeas corpus abyecto de la Corte del Callao por los cuellos blancos fue el tal Gogo, un abogadillo que le dicen Gogo de acá, que también es abogado de todos los turbios, todos los ruin. Que dice tener mucha influencia con los masones. Con los masones, ¿no? Y que los masones manejan el Poder Judicial. Dice que es masón. Yo no sé si será masón o no. No creo que los masones tengan que ver con la corrupción, yo lo dudo. No, hay muchos que sí. Yo definitivamente te digo que ese Gogo es uno de ellos. Bueno, en todo caso no es masón, pues, ¿no? No, él sí es masón. ¿Ah, sí? No sé, si no, la señora no creo. Cosas de la ciudad. Maestro, pero sigue la misma característica de usted, su tenacidad. O sea, nadie daba pues un solo sol porque Javier Alvarado sea perseguido y condenado por la ley, ¿no? Porque había escapado tantas veces. Así es. Justo estábamos hablando ya de la justicia y prescribió, antes de la condena, prescribió un caso. Así es, ¿no? Prescribió un caso, el caso de Lunaguaná. Lunaguaná. O sea, en Lunaguaná se robó $1 millón de la Telefónica con una deuda. Con una multa que le pusieron, y fue una modalidad de hacer. Era una multa que le correspondía directamente a las arcas de la municipalidad. A la municipalidad, así es. De Lunaguaná. Así es. Y él, a una empresa que trabajaba con él, justamente le entregó el 40%, o sea, $400,000 del millón, le dio a una empresa
previo arreglo por supuesto, y 600.000 se los dio, los desapareció en menos de 2 meses en 20 expedientes técnicos que jamás se operativizaron. Es allí donde usted empieza a urgir todos sus casos, porque él arrastraba casos de corrupción. Así es. De Lunaganá, Entonces, ahí en el camino nos encontramos con otra gente del sur que estaban también aisladamente haciendo una serie de actividades. Uno de ellos fue Orlando de la Cruz de Actaya. Ah, el otro colectivo del sur. No existía. No existía. Con Orlando en forma individual, y empezamos a coordinar con él, y eran términos también de... Era el norte y el sur luchando contra una mafia. Es decir, otro personaje que dio fuerte batalla en la provincia fue Raúl Mesa, que después fue candidato a la alcaldía provincial por la CA. Raúl Mesa Pacheco fue el que prácticamente le hizo el 6-5 a María Montoya, una de las que más tenaz defensoras de Alvarado, de la corrupción de Alvarado en la provincial, fue María Montoya. ¿Ya? Ella se oponía, hizo una jugada Raúl y puso el 6-5, lo que permite denunciar a Alvarado ante el Poder Judicial. Y también en esta lucha participó el segundo Díaz, el actual alcalde electo de Cañete, ¿no? Que es un amigo. Con quien guarda usted amistad justamente en esa línea, ¿no? Y a quien impidieron casi cuatro veces que fuera alcalde provincial. Así es. Él intentó 4 oportunidades. En la cuarta oportunidad ganó, ¿no? En la Claro, cuarta oportunidad, aunque me han dicho por ahí 6, de las que yo conozco solo son 4. Bueno, creo que fueron los distritos. Pero sí, muy bien. Muy perseverante. Muy perseverante segundo, ojalá que no decepcione, pero ha logrado su victoria en una corriente contra la corrupción, porque si no llegaba esta marea desde las alturas hacia las provincias, tampoco hubiera sido. No, y tal por vez... otro lado, enfrentando un enemigo con millones de soles en el bolsillo, como fue Allison, ¿no? Claro. El pituco Allison, hoy ministro de Vivienda de Alan García, fue con una cantidad, una andanada de millones a querer ser alcalde de Cañete, después que ya no podía ser alcalde en Magdalena del Mar en Lima, una cosa inconcebible, pero le ganó segundo control. El escenario donde usted liquida a su adversario de la corruptela que usted denunciaba, lo liquida políticamente, porque hay que decirlo, ¿no? Javier Alvarado aspiraba a ser presidente del Perú, ¿no? Él tenía una casi enfermiza obsesión de poder, noción mesiánica de decir, yo he nacido para ser presidente del Perú. Y usted en sus periódicos, con una ironía bastante exquisita, decía, sí va a ser presidente, pero del pabellón de Carquín. Del pabellón 2. El pabellón 2 de la cárcel de Carquín. Usted le quita la alfombra de Palacio de Gobierno cuando va al auditorio José Faustino Sánchez Carrión y le dice en público, que fue una noticia nacional, corrupto, ¿no? En la cara de Javier Alvarado, y le empieza a señalar. Y ladrón. Corrupto y ladrón. Sí, ¿no? Ladrón, por supuesto. Fue en junio, 14 de junio. Eso fue la parte más 2014. ¿no? Donde hervía, ¿no? Claro, estábamos haciendo una lucha muy grande, fuerte. Empezaron a caer varios gobiernos regionales. Empezaron los gobiernos regionales de Tumbes, Prófugo, el de Cerro de Pasco, de Ayacucho, el de Vázquez Valé, de Sinvergüenza, de Iquitos, ¿no? La región Loreto. Así empezaron a caer uno tras otro. Y no solamente eso, sino que cayó el gran monstruo de la corrupción regional, que fue César Álvarez, ¿no? Un hombre vinculado a crímenes increíbles. Y acá se había producido el asesinato de Ezequiel Nolasco. Un criminal sin precedente en Ancash, ¿no? Entonces, ese escenario fue propicio para poder decirle lo que se le dijo. Además, no te olvides, ese día vino el fiscal de la Nación, luego se quedó sobreemplazante, vino el Contralor de la República y 6 parlamentarios, ¿no? A algunos no les gustó, pero y otros el tiempo me dio la razón. Dicen que Javier Alvarado practica las artes marciales, practicaba pues el yoga, practicaba las artes orientales, ¿no? El ocultismo, él es muy recurrente a los brujos, para decirle que ¿sí? A los brujos maleros. Pero usted le rompe esa tranquilidad, y yo lo veo desesperado, se levantó para quitarle el micrófono y fue corriendo, y usted lo emplaza y le quita la mano, y se armó toda una trifulca, ¿no? Y ese video, hasta el día de hoy recuerdo, y por ahí los jóvenes muy a su estilo dicen, el único que tuvo cojones para decirle en su pelada cara a un corrupto como Javier Alvarado. Y ha tenido pues en esa época las redes sociales no tenían esa masificación como ahora. Pero ahora, recordando un poco la historia, ha sido viral, uno de los videos que ha sido viral en la región Lima. Bueno, le quitó usted
Por eso digo, usted volvió a retomar fuerzas porque Javier Alvarado hizo su propia red de poder, Así ¿no? es, por supuesto, venía de la presidencia de la República. Que hasta el día de hoy ha sobrevivido en Jurado Nacional de Elecciones. Así es, Ollanta Humala fue uno de los protectores, no olvidemos, cada vez que lo citaban, no cada vez no, sino muchas veces, cuando ya iba a producirse la sentencia en el caso de Lunahuaná, Ollanta Humala se aparecía a inaugurar un puente, cuando lo citaba el juez, cuando iba a ser otro tipo de la acusación fiscal de uno de los procesos, se apareció Ollanta Humala apadrinando ambulancias. Cuando había otro tipo de actividades que tenían que ver con los juicios que se les iniciaban, se aparecía la presidenta de la OCMA, dilatando, el fiscal de la Nación, ese sinvergüenza, miserable y ruin de José Antonio Peláez Bardal. No. Ese es un miserable. Que protegía también a Álvarez. Protector de Álvarez. De Alvarado. Ese andaba con Alvarado para todos lados. La presidenta de la OMA que acaba de salir, otra sinvergüenza padrinando ambulancias sobrevaluadas. Y no solamente eso, sino que también había Peláez Bardal de oficio, le formuló un juicio por lavado de activos a Alita Román pretendiendo acallarla, ¿no? Y yo también he tenido 6 juicios, por supuesto no de esa dimensión, pero he tenido 6 juicios por este sujeto, porque él siempre acostumbraba enjuiciar, atarantar con los jueces corruptos, ¿no? Con abogados corruptos, a los periodistas en el sur. Él pensó que estaba en el sur. También me parece que al amigo Néstor Roque también le metieron un juicio, me parece. También, un juicio, 1, 2, Fernández Estrella. También Néstor Roque era miembro del colectivo anticorrupción, que está con licencia por condición de funcionario, pero también es miembro. Esperemos que ahora... O sea, hubo una arremetida con los amigotes del Poder Judicial corrupto. Así es. Que sobrevivió hasta este último escenario, ¿no? Así es. El presidente del jurado electoral especial de Guaora es un Herrera Villar es un amigote de Javier Alvarado, que ahora lo niega, ¿no? Ahora lo niega. Él fue presidente de la Corte cuando Alvarado fue presidente regional, y Alvarado le prometió 54 millones de soles para construir el Palacio del Poder Judicial donde fue el antiguo Camal. Que hasta el día de hoy... Que no se haga el desconocido, el que no conoce, el señor Herrera Villar. Por eso le he hecho los favores, porque acá otro candidato con sentencia en segunda instancia como Bragadec inmediatamente fue separado. Alvarado no fue separado. ¿No? Eso fue las incongruencias, ¿no? Pero es una red, pero bueno, usted a todos sus adversarios y también enemigos los ha liquidado políticamente hablando. Bueno, no, faltan muchos, no, lo que pasa es que con Alvarado no hemos terminado. Con Alvarado tiene que ser con la captura. Él está peleando un habeas corpus nuevamente para que vuelva a foja cero, no para que lo exime responsable, para que vuelva a foja cero. Aunque claro, ya tiene un pedido de prisión preventiva. Y hubo el segundo aquí en la provincia de Guaora. El primero salió el año pasado y el juez Galileo Galilei dijo, no, él es una mansa paloma, solamente le damos comparecencia simple. Ahora hay otro pedido. Y el mismo juez Galileo Galilei lo ha puesto para el 15 de enero. Y el 15 de enero nos vamos a concentrar con el colectivo anticorrupción y el Fredelco. Va a haber una manifestación masiva de todas las provincias, y eso también la invitación al pueblo de Huacho, de la región Lima, el día 15 de enero, para exigir a este juez de sospechoso comportamiento para que dé la prisión preventiva en otro segundo juicio. Bueno, usted ya se había dado la mano con Galileo Galilei, porque por un proceso, pero la lucha continúa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Protocolar, claro. Eso no quita. Bueno, usted no ha tenido miedo, pero hasta el día de hoy ha librado toda la batalla y se ha salido airoso, ¿no? Eso hay que reconocer la valentía. Y siempre usted se ha enfrentado como David y Goliat, ¿no? Porque es un pequeño colectivo que enfrenta mafias institucionalizadas, ramificadas en instituciones. La universidad ha tenido una ramificación en el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía Nacional, y lo mismo. El atropello a los docentes injustamente cesado de 70 años se ha podido materializar en muchos casos porque lo veían jueces y fiscales que eran profesores de la universidad. El amigo Hugo Causo muchas veces recusaba a jueces, algún fue Juan de Dios, no sé cuántos, por ahí hay unos nombres por ahí, recusaba a los jueces porque como siendo profesores van a dar un caso a la universidad, pero conchudamente estos jueces veían el caso, no se inhibían, seguían y fallaban en contra de los colegas. Son unos sinvergüenzas. Y acá hay jueces y fiscales sinvergüenzas. Yo he dicho, el tal Yuliño, García Cano, el tal Milla, que escondió y archivó el caso de la sobrevaluación de silocaína, más de 1 millón de soles. Es decir, yo les he dicho con nombre propio, y lo digo con nombre porque ¿cómo es posible que se mantenga como fiscal, por ejemplo? Este es un reto para Marlon Calle,
¿no? Que se supone, muchos dicen que es un buen hombre, un fiscal, yo no pongo en tela de juicio eso, pero es un reto para Marlon Calle. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ese tal Yuliño siga de fiscal cuando ha tenido 46 denuncias? Y ese Consejo Nacional de la Magistratura, corrupto hasta la médula y que ya no está, por podrido, por corrupto, por haber estar envilecido, fue el que lo ratificó. Claro. Entonces Marlon Calle tiene que... Bueno, vamos Para a ver, ratificarse el famoso Yuliño, fue lo que digo, que no había visto los casos de corrupción por carga procesal. O sea, porque no podía revisar los archivos. Mucho tiempo. Como no podía revisar, dijo, lo más fácil es archivo. Y lo mandó todo al archivo. Ese tipo de fiscales. Como el tal Milla no sé cuánto, mandó al archivo el caso de la denuncia de la sobrevaluación de medicina porque no sabían dónde vivían los 10 funcionarios de la región involucrados. Imagínense. Y la Patricia Alvarado Quinteros, en ese entonces procuradora de la región Lima, tampoco sabía dónde vivían. Una gorda barranquina que es abogada, tampoco sabía, es decir, son funcionarios de la región, pero no saben dónde viven. ¿Pero qué se le puede pedir cuando muchos fiscales y jueces fueron nombrados con la receta del ceviche de pato? Sí, pues. ¿No? ¿Qué se le puede pedir? Dígame cómo es la receta del ceviche pato. Bueno. ¿Y cuántas cosas más habrán habido? Maestro, usted, ¿hasta cuándo va a seguir en esta lucha, no reconocida tal vez por muchos sectores a quien usted, lo toman como un tipo bastante, peligroso para la corrupción? Problemático, dicen. Problemático. Es decir, ¿no? Para no ser problemático hay que callarse. Para no ser problemático hay que ser hipócrita. Para no ser problemático hay que besar el palo que nos golpea, ¿no? Nosotros vamos a continuar, es decir, nosotros somos una hechura. Mira, Elvis, es un tema un tanto personal, pero yo soy hijo y nieto de apristas en Trujillo, pero gente que luchó, no esos ladrones sinvergüenza que han convertido en un partido asqueroso y repugnante. O sea, usted ha sido nieto de guerrilleros apristas. Mi abuelo participó en la revolución aprista del 32, en la insurrección armada del APRA. Lo encontraron armas en su tierra de mi abuelo, en su propiedad, como agricultor que tenía, un mediano agricultor conocidísimo en la zona. Fue preso y a mi abuelo lo bajaron del camión donde llevaban a fusilar a los apristas en la ruina de Chanchán. Lo bajaron del camión por una arte de suerte. Mi bisabuela se movió, su esposa, mi abuela y bueno, un fiscal que me acuerdo del apellido porque está registrado. O sea, pudo arrancarlo del pelotón de fusilamiento, ¿no? Entonces yo creo que le da de familias de casi mártires del APRA usted viene, ¿no? De mucha gente en Trujillo también. Yo escribí un pequeño libro sobre la historia del movimiento laboral azucarero. Yo he entrevistado a muchos dirigentes agrarios que no saben dónde estuvo, han llorado delante mío en las entrevistas, no saben dónde está enterrado su padre. Ya eran viejos dirigentes, ¿no? Muchos apristas de buen corazón, gente de base, gente de pueblo que todavía seguía creyendo. El APRA rebelde que se fue con Luis de la Puente Uceda es un APRA digno, es parte de la historia. Es un sector. Es parte de la historia digna del APRA del norte. Y hay un sector que se quedó, pero que seguía creyendo, un sector popular que seguía creyendo en que el APRA podía hacer una revolución transformadora en el país. Y eso, como te repito, lo decía, no sabe dónde está su padre, dónde fue enterrado, no conoció a sus abuelos. Es decir, esa gente me nutrió de que realmente hay muchas cosas para hacerlo. Yo creo que esos genes alimentan son fuentes inspiradoras, ¿no? Pero usted... Y después en el camino ya conocí pues la gesta heroica de nuestros líderes de la independencia, como ha estado comentando. Ahora, en esta última campaña electoral que ha sido bastante ofensiva de la guerra sucia, usted siempre que puede lo terruquea, ¿no? ¿Por qué un maestro universitario lo relaciona pues con el terrorismo? Eso y la cámara que supuestamente usted hurtó, robó, son las dos acusaciones que siempre, reiteradas veces, lo hacen para desacreditarlo, ¿no? Primero, de parte de quién viene esa acusación. De una sarta de imbéciles que no tienen argumentos. ¿Tienen argumentos ideológicos, políticos, académicos? No. Son pobres diablos que solamente recurren a la imputación calumniosa para querer desbaratar. Una vida, digamos, una concepción de vida o de la política no se puede, primero, descalificar como adjetivo. Y en segundo lugar, porque yo le he dicho públicamente, yo no conocía a mucha gente de mi época, de mi generación, que participó en la guerra interna en el Perú, ¿no? En la guerra del 80 al 20. Yo conocía a Julio César Metich en las alturas de la comunidad de Queco, Chacán, en las alturas del Cusco. Claro, muchos intelectuales se fueron a una guerra interna, a la lucha armada,
¿Y qué culpa tiene uno de tener amistad con un intelectual que en su momento estuvo caminando en la vida? Y... Yo no voy a negar mi amistad, porque cuando estaba pequeño estuve muy ligado. Pero esa amistad ha sido objeto para decirle terruco en todos los sentidos y todos los idiomas. Terruco porque me vieron una foto con la mamá de Polay en el Tribunal Constitucional. El día que se fue a ver el tema Guacho Cañete en la sede, el paso siguiente era el tema de la mamá de Polay, la mamá Otilia. Yo lo trataba así, lo conocía muy niño, la mamá Otilia. Ella viene de Trujilla, ¿no? ¿Trujillana? No, es pero vivía en Trujillo. No, en Lima. En Lima. Y en ese entonces vivía en Lima. ¿Qué pasa? ¿Dónde lo conoce usted a la señora? En Trujillo. En Trujillo, pues. Porque iba con su esposo, don Víctor Polay Risco, que era fundador del APRA. Ajá. Entonces, ¿quién eran del entorno de Víctor Raúl? Y Víctor Raúl llegaba a la casa donde justamente mi madre, mi tía... o sea, era un entorno familiar. Familiar. Y yo llegaba a esos sitios, y a mí me llevaban de niño a esos sitios, porque mis madres los cocinaban, le preparaban sus alimentos a la élite del APRA que llegaba a Trujillo. Y por supuesto es padrino, fue padrino de mis primos hermanos, ¿no? Que fueron muy cercanos ahí a la torre. Entonces yo llegaba ahí, he visto a los líderes del APRA, he visto a don Víctor Polay Risco, y lo conocía a Víctor Polay Campos desde entonces. Era uno de los jóvenes del APRA, de los que fueron enviados a Francia con Alan García, con Alba Castro, con Walter Cuestas, y 5 fueron enviados por ahí a la torre a prepararse como líderes juveniles apristas a Francia. Ahí donde conoce a Pilar Nores, y Pilar Nores fue la primera novia de Polay Campos. Claro, eso está escrito en varias obras, ¿sabes? Ahí conocí a Polay. ¿Por qué puedo decir que lo conocí? Pues es que él caminó por otro rumbo. Yo voy a decir, eso me hace terror. La verdad es que hay un temor muy grande a la forma tenaz que usted tiene para luchar contra la corrupción. Quieren descalificar con eso. Entonces, ¿por qué permiten? Yo he dicho siempre, ¿por qué permiten que un torruco ande suelto y estando en la universidad? ¿Por qué permiten? Es que no tienen otro tipo de argumentos, porque son unos discapacitados mentales. Claro, esa es la forma. ¿Quién lo dice? Lo dicen unos mequetrefes, unos pobres diablos de la universidad, de fuera de la universidad. La verdad, a mí me interesa tu opinión. Operadores de mis amigos, nuestro Roque. Operadores de. No, pero hay que. ¿Quiénes lo dicen? Los operadores de la corrupción lo dicen. Los pobres diablos. Operadores de la corrupción. Muy bien. Me lo dijese, pues, por ejemplo, si estuviese vivo, don Alfonso Quirós, el autor de Historia de la Corrupción, un hombre extraordinario. Alfonso Quirós, ¿no? Sí. Yo siempre le he visto cargando, no sé si para inspirarse, A ver, Alfonso Quirós dice algo que tiene que ver con la historia negra de la corrupción en nuestro país. Dice, el amiguismo, el caciquismo político y empresarial se han consolidado en Hispanoamérica y también en nuestro país, en el Perú. Digo, esa herencia del amiguismo, por ejemplo, ahorita están a punto de ingresar en todas las alcaldías distritales del país, en las alcaldías provinciales, en los gobiernos regionales, están a punto ya de ingresar a las oficinas. Y lo que se repite cada quinquenio o cada 4 años, disculpen, es que el alcalde llama al amigo de su promoción que vive en el norte, que vive en Cajamarca, el gobernador regional igual. El caciquismo, el amiguismo, que dice Alfonso Quirós, se repite y se repite y se repite, y es un círculo vicioso. Hay dos factores, Elvis. Uno, la debilidad de los partidos políticos. Yo recuerdo hace muchos años los partidos políticos, cuando ganaba su candidato, el partido ponía a los asesores para fiscalizar, para orientar, para plasmar programáticamente las propuestas partidarias. Y me parece legítimo, él o los partidos. Claro, pero porque hoy en día ya no. Es que había bases territoriales y había bases sectoriales en los partidos políticos. Entonces, las bases sectoriales decían, el ingeniero tal es de la célula del APRA. Es de la célula Izquierda Unida. Entonces, los partidos tenían sus propios cuadros técnicos. Así es. Pero ahora no, pues. Entonces, ese es otro tema. Es un factor, entonces. Es un factor. La crisis de los partidos políticos. Ya. En segundo lugar, la multiplicación, la proliferación de movimientos llamados independientes, donde prima el caudillaje, donde prima esas cosas que dijiste tú, el amiguismo, y prima el criterio personal de la persona. ¿Quién controla al alcalde cuando designa los cargos de confianza? Porque eso también, y hay un problema, ese es un tema, y el tema legal. Claro, mira, los alcaldes, los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales actúan como caciques, pues, ¿no? No, o sea, como virreyes. Como virreyes. Más atrás de como virreyes, porque la ley les reconoce facultades extraordinarias para hacer y deshacer en el gobierno. Y ¿qué rol cumplen los
regidores, un rol fiscalizador. O sea, ellos no deciden absolutamente nada, salvo que hay una fuerza muy grande, y los consejeros regionales, un rol fiscalizador. Ellos ven, van a ver el visto bueno, a censurar, dependiendo cómo se organiza, lo que hace el presidente regional, lo que hace el alcalde. No, están son mutilados en sus prácticamente, bueno, en algunos municipios en el Perú sí hay regidores que hacen la labor de fiscalización, pero por ejemplo los órganos de control interno, ¿no? O sea, las OSIs, es el apéndice inservible de las instituciones. Las OSIs, las contralorías son alcahuetas del poder corrupto. ¿Quién nombra a la OSI? Al jefe de la OSI. El mismo rector, el mismo alcalde, el mismo presidente regional que va a ser fiscalizado. Es decir, yo nombro quien me fiscalice y encima yo le pago. Y si le doy algo más, listo, se arregló el problema. Es decir, tapan todo. ¿Qué hace la OSI en la universidad frente a ese comedor de 8 millones de soles? 8 millones de soles. Un cuyero que lo llaman. Pues debemos recomendar. ¿Qué hace la OSI? ¿Qué hace la Contraloría? Que ya tenemos Contraloría en Huacho. ¿De qué sirve? Es como dijo una vez Alvarado, ya la región Lima hemos conseguido que tenga general. ¿Y de qué carajo sirvió que tenga general? Siguen matando acá a la gente. Ya tiene general la Policía Nacional. ¿Y de qué sirve? ¿De qué diablos sirve ese general? Absolutamente de nada. Entonces, ¿de qué diablos sirve la OSI? Cuando uno denuncia, si no es un escándalo nacional, si no hay un escándalo, si no hay un peso mediático, y ahí nos ha acompañado mucha prensa y amiga, en condiciones muy difíciles acá, no hay eso, no pasa nada. Muy y bien. aún así, muchos actos de corrupción siguen impunes, y aquí los nuevos autoridades, el nuevo presidente de la Corte, si es que no hay un proceso de reorganización del Poder Judicial y del Ministerio Público, va a seguir la misma lacra y la misma canalla del sistema de justicia. Así como las famosas autodefensas que luchan contra la criminalidad en México, bueno, en nuestro país el fenómeno ha empezado por los frentes de defensa, ahora los colectivos anticorrupción, que es una forma de buscar respaldo institucional en la lucha contra la corrupción. Ahora, el colectivo anticorrupción, ¿cuánto tiempo le va a dar a los alcaldes, a la municipalidad provincial, al gobernador regional, al consejo regional, a los entes que manejan nuestros recursos? ¿Cuánto tiempo le vas a dar como ustedes? Una tregua, una especie de tregua. Una tregua, ¿no? Para cumplir con sus promesas. Tenemos una ola de criminalidad terrible en la región y no funcionan las instituciones. El colectivo, ¿cuál es la agenda, mejor dicho, para este 2019 del colectivo anticorrupción? Tenemos que ser respetuosos de la propuesta programática del plan de gobierno que ellos han enarbolado durante la campaña. La moral en política, decía Gramsci, alguien decía, la moral en política se mide por el cumplimiento leal de las ofertas de campaña. Ahora, vamos a ver qué es lo que más les interesa. Como colectivo anticorrupción. Que cumplan lo que ellos han ofrecido y priorizando la agenda nacional, en este caso la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, en primer lugar. Sin olvidar las propuestas de desarrollo, sino que esto es prioritario porque tiene que ver con la vida directa, diaria. Pero nosotros no tenemos una agenda, un plan de gobierno. El plan de gobierno lo tienen ellos, que cumplan lo que ofrecieron. Y en segundo lugar, ¿cuántos días? Contestando directamente a la pregunta, Charles de Gaulle, el estadista francés, decía de que cuando un nuevo gobierno asume hay una especie de estado de gracia, un estado de gracia que debe ir a los 3 meses, él habla de los 100 días, simbólicamente 100 días, para que pueda demostrar en 100 días que es un tiempo prudencial y suficiente para demostrar cuáles van a ser los ejes básicos de su futuro gobierno. Si en 100 días un gobierno se va a pasar echándole la culpa al anterior, no sirve. Si en 100 días no demuestra cuáles son los ejes básicos, las vigas maestras de su futuro gobierno, ese gobierno no sirve y está destinado al fracaso. Por eso creo que es un plazo prudencial. 100 días, ¿no? Más 3 meses, más o menos. 3 meses, 3 meses y 10 días más. Creo que es el primer mes para sentarse, el segundo mes. Y yo estoy seguro que en 3 meses, si no demuestran liderazgo, pues la misma población los va porque las expectativas son grandes después de haber ganado. Hay mucha expectativa, hay mucha esperanza. Ven a estos nuevos gobiernos como una especie de tabla de salvación. Y si es que hay un colapso, si no responden a las expectativas, la caída también va a ser más rápida que otros. Bueno, lo que sí hay un proceso, me olvidaba, Julio Kotler, un gran sociólogo peruano, ¿no? Sanmarquino. Sí, claro, dijo de que en el Perú hay un proceso de radicalización hacia la izquierda. ¿No? Hay un proceso de radicalización. Obviamente esa radicalización también puede ser por la derecha. En el caso de Jair Bolsonaro, Macri
Iván Duque en Colombia bueno, ese es el espacio latinoamericano, ¿no? En el escenario, pero Ahora, en Perú también, pues. Ese 30% de Ollanta era un gobierno antisistema, ¿no? Así es. Pedía un gobierno antisistema. Y 1% ha crecido la pobreza. Eso lo dice el INEI. ¿Y cómo no se va a radicalizar? Los sectores más empobrecidos están pidiendo cambios, ¿no? Y tenemos 40% de niños de anemia. Y tenemos casi más de un medio año una crisis política insostenible, ¿no? Si no viniera esta reforma, que me parece más una bomba de oxígeno, había pues ya desborde popular, ¿no? Si hay algo que sostiene es que la economía de alguna manera todavía nos permite comer, ¿no? Comer, que es lo único que tenemos. Bueno, esperemos pues que los procuradores de todas las municipalidades se pongan a trabajar, porque al final el alcalde dice, bueno, el caso donde hay más evidencias de corrupción es ya señor, priorice este caso y me pone al alcalde corrupto que se va, me pone usted a la fiscalía para que haga su trabajo el fiscal, porque al final el que acusa es el fiscal, el que sentencia es el juez, y ahí el trabajo no es de los alcaldes. Así es. Los alcaldes encontrar la mayor evidencia, pero pedir que los procuradores pues hagan su trabajo. Así es, ¿no? así es. Lo que pasa es que no hay decisión también, pues, porque si dicen, ¿para qué le voy a hacer a él si cuando viene el otro me va a hacer lo mismo? Mejor no lo hago nada. No hay ningún tipo. Borrón y cuenta nueva. Eso Por ejemplo, peligrosamente he escuchado el discurso del profesor Edith Jara decir, bueno, nosotros no hemos venido a perseguir a nadie. No, es cierto, usted no persigue a nadie, pero... Y los 16 millones de... Pero hay que decir algo que corresponde. No es perseguir, es otorgarle a quien cometió el delito el castigo adecuado. Así es. ¿No? Claro, nada más. O sea, aquí no hay que hacer nada que esté fuera de la ley. Si algún delincuente político cometió un delito, pues que se le castigue de acuerdo a la ley, de acuerdo a una investigación, con todo el Estado de Derecho que corresponde. Pero de allí a decir, nosotros no hemos venido a perseguir, eso tiene un manto de impunidad. Es decir, ¿no? Yo con creo que descendencia con el que fue militante de su propio grupo. Yo creo que el grupo La Familia ya cumplió su ciclo, ¿no? Ya cumplió su ciclo con Chuy. Pero ha demostrado fuerza estas elecciones, ¿sabes? Bueno, claro que sí. En la provincia de Bogotá ha demostrado tener fuerza, ha tenido un gran respaldo. Y es más, yo creo que si La Familia no daba su respaldo contundente a Fuerza Regional, hubiera tenido muchos problemas Fuerza Regional. Mira, yo creo que el 9 de diciembre, déjame dar una lectura, el 9 de diciembre en ese escenario de la lucha en el escenario político del país, el 9 de diciembre se cerraba un ciclo a nivel nacional. De alguna manera, simbólicamente, con ese espaldarazo a la propuesta del presidente Vizcarra, se cerraba un ciclo. El ciclo de un criterio para tu análisis. Un criterio para tu análisis que hay corruptos que han sido elegidos en otras partes del Perú. Sí, y te los puedo mencionar, ¿ah? No, claro, yo lo sé. Es gente que ha violado, gente que es un depredador sexual, igual que el que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales de Huacho. En Arequipa ha ganado un Arequipa, ¿no? Un caso de Yica. Igual el tal... Porque entonces diríamos, García. ¿Cómo viene la oleada? La oleada es que hay una indignación nacional y eso ha ayudado a que ganen, o es que las fuerzas políticas han intervenido también. Así es, pero que te decía, acá hay un ciclo político que se ha cerrado el ciclo de los dinosaurios. Yo creo que Toledo, Ollanta, Kuczynski, Alan García, Lourdes Flores y el fujimorismo llegó hasta el 9 de diciembre. No tiene posibilidades de recuperarse en el corto plazo, o sería inconcebible. Sería retrógrado volver a ese planteamiento. Hay espacio para el desarrollo de nuevas fuerzas políticas. En ese espacio se ubica la llamada radicalización del populón peruano, del pueblo peruano. En segundo lugar, en la región Lima igual. Con esto se cerró el ciclo de Chuy. Chuy nunca más va a hacer nada acá en la región Lima. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Y si lo eligen congresista? ¿Y si lo meten preso el 14? Lo van a meter preso. Ojalá. Pero eso es más ese huele más a venganza política que... Hay un problema el 14. Ajá. Hay un pedido de prisión preventiva de año y medio. ¿Qué pasa si entra en Cana y Mario Verano? Entonces, sería digo, ¿pero qué? El que está liquidado políticamente es Mufarech. Ya, Mufarech. Mufarech debe volver a su sarcófago donde no va a salir. Segundo, Nelson Chuy. Tercero, otro más que llama La Cholita. La Cholita puede patalear, pero yo creo que ya no tiene mayores opciones a futuro, porque no solamente dicen que es mala candidata, sino es salada. Lo sala, el que se le hace. Tercero, cuarto lugar es Javier Alvarado.
Javier Alvarado ha sido derrotado primero judicialmente y luego políticamente. Falta asestarle el puñal en la nuca. Policialmente, ¿no? Falta atraparlo, ¿no? Y enjaularlo. Es mucha plata. Lo que pasa es que él estaba ofreciendo cargos, puestos, obras, millones. Entonces ahora ya no tiene, lo van a soltar. Va a tener que caer. Yo estoy seguro que en cualquier momento cae. Javier, vamos a insistir, porque también hay un componente policial sospechoso acá. Pero ya está en una prisión dorada, pero una prisión dorada. Yo no me imagino, por ejemplo, estar perseguido por más de 3, 4 meses y escondido. Eso no es libertad. Desde mayo está. La primera sentencia fue en el mes de mayo. Y si no tuviera el dinero que tiene, ya estaría preso. Por supuesto, son más de 100 millones de soles. Vive en una prisión dorada, al igual que Fujimori. Está en una clínica, bien atendido, pero es una prisión al final, ¿no? Ajá. Y el otro igual. Entonces, te decía, ese ciclo se cerró para esta gente. Acá hay espacios para nuevos liderazgos políticos en la región. Tienen que construirse nuevos liderazgos. Sobre todo ¿Qué le dirías? Bueno, ojalá que pueda verlo. Ojalá, voy a tratar de hacer lo posible para que el nuevo gobernador Ricardo Chavarría ve esta programación de Prensa Libre. ¿Qué le dirías tú como un hombre que ha batallado en muchos escenarios, ha salido airoso de las batallas, ha enterrado a los corruptos? ¿Qué le dirías directamente? Así, una vez César Gilden le escribió una carta, ¿no? a Martín Vizcarra, y parece que lo leyó porque todo lo ha hecho muy bien. No se ha juntado con los corruptos. ¿Qué le dirías tú directamente a Ricardo Chavarría, que en algún momento fue un aliado, en todo caso un amigo político? Trabajamos un trecho conjuntamente. Claro, ¿qué le dirías? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Roy Tahuada? Que cumpla su ofrecimiento de campaña, segundo. Y antes de eso, porque para cumplir necesita personal calificado de la región Lima, no de fuera. No necesita gente que tenía una trayectoria dudosa con Gregorio Santos ni con el acusado de lavado de activos, un chupaico. Primero, que se rodee de personal calificado. El que ha sido elegido es él, no un familiar, él ha sido elegido como gobernador. Él y un equipo de gobierno. Evitar que los sobrinos se trepen, ¿no? Familiares, de todo tipo. Porque recuerda que Toledo tenía cantidad de sobrinos. ¿Cómo se trepaban los sobrinos? Los sobrinos y los hermanos eran los ministros en la sombra. En este caso, el que va a llevarse los lauros de un buen gobierno va a ser el gobernador, el ingeniero Chavarría. Quien va a ir ¿A quién debe evitar, por ejemplo, Ricardo? Primero, a los cuestionados por corrupción. A los cuestionados. Segundo, fuera de los familiares. El coronel de acá de la ciudad sabe exactamente cómo es el mapa, cuál es el mapa del delito. Dónde están los narcotraficantes, los sicarios, los ladrones. Los puntos más críticos. Los críticos de la ¿Dónde ciudad. podría estar la delincuencia? ¿Y dónde se ubican? ¿Cuáles son los puntos críticos de la ciudad? Ellos saben perfectamente quiénes son. ¿Cuántos han caído? Pregunto. O sea, ¿cuántos sicarios se han atrapado? Ninguno. ¿Cuántos delincuentes? Ellos saben dónde se ubican, pues, los sicarios, quiénes son, cuántos vienen. Cuando matan a diríamos que es nula el trabajo de inteligencia de la policía. Si roban el Centenario, vas a capturar a los ladrones, vas al Callejón de los Borregos, ya saben quién robó. ¿Cómo robó? De acuerdo a las modalidades, de acuerdo a cómo se escondía. Este ha sido el día. ¿A qué hora fue? ¿Dónde fue? ¿Cómo es? Él ha sido. Igualmente ellos saben. Hay sicarios acá en la zona, conocidos en la zona de Huacho. Los delincuentes saben quiénes son los sicarios. Aquí tiene que haber, repito, una política de exterminio de esos miserables. Repito bien, de exterminio. Pena de muerte. Estoy hablando de las medidas más drásticas. No, pero bajo el Estado de Derecho, pues, ¿no? Bajo el Estado de Derecho. Porque luego le van a decir, ya ves, mira cómo ha hablado el terruco, va a decir. No, que digan que ha hablado. Yo estoy de acuerdo con el exterminio de esa lacra. La pena de muerte bajo el Estado de Derecho. De esa lacra, lógicamente, hay que ver, como Antauro dijo, la pena de muerte. La Constitución está prohibida, le dijeron, la Constitución prohíbe la pena de muerte, no hay problema, pero sí permite la pena de muerte por traición a la patria. Entonces hay que considerar un artículo normal donde la corrupción al más alto nivel se considera alta traición y traición a la patria. Por lo tanto, entonces ya son pasibles de condenar a muerte. ¿Cuándo vamos a tener el orgullo, por ejemplo, de fusilar a un Alan García? Yo estoy seguro que la gente está ávida de ver un día que lo sentencien al paredor a Alan García. ¿Tú crees que alguien va a tener conmiseración? Si alguien que sentencien a Fujimori de repente también, cuando con todos esos crímenes cometidos durante la guerra. Yo le doy toda la razón. A Abimael Guzmán, si claro, llega del caso. Le doy toda la razón, porque es el sentir de la gente, está llegando. He visto, así como he visto pancarta que dice,
vamos a quemar vivo a todos los ladrones, o en su lenguaje que dice, a todos los choros que entren a este lugar porque estamos cansados de entregarles a la policía y no le pasa nada. Vamos a llegar a eso. En Puno lo han hecho recién. Claro. Mira, y en Puno es una tradición, ¿no? Claro, 4 sicarios han asesinado a un comerciante, han capturado a 2. A uno que ha quedado en la cárcel agónico y el otro lo han quemado vivo. Así es. Es decir, los puneños están dando una especie de ejemplo que hay que hacer con estos miserables. Esta es una lacra humana, tienen 5, 7, 8 muertos. Te cuento una anécdota. Irrecuperables, ¿no? Te cuento una anécdota. Cuando yo visité Caracas el año 2003 o 2004, yo muchas veces, pero encontré de jefe de la Policía Metropolitana a Carlos Carías, Alberto Carías, un ex comandante del movimiento revolucionario de Tupamaro, que fue jefe de la Policía Metropolitana. Y de 100 muertos semanales que había en Caracas, lo bajó al 50% en 3 meses. ¿Pero qué es lo que tuvo que hacer? ¿Cuál es la varita mágica? El hermoso equipo, su gente, muchos guerrilleros, gente que estaba en fierro, pero con conciencia, con mucha percepción clara de lo que es la vida política y la lucha social, los exterminaron. Dijo, así como en Trujillo, ¿no? Mira, sí, mira, dice, hay personas, hay muchachos que han matado a 5, a 7, a 8, a 9. ¿Tú crees que esos son recuperables? Esos son psicópatas, sí, son bestias humanas, son enfermos. Esa gente, el Gringallo, 12 años y ya tenía como 17 muertos. Lo metieron por acá, fue un tema mediático, ahora salió, otra vez empezó a matar. Esa gente es irrecuperable. Es irrecuperable. Esa gente es irrecuperable, ya no se puede hacer absolutamente nada con él. Son bestias humanas. Y llegamos a un clima donde dice, ¿son ellos o nosotros? Bueno, profesor Reyes, muchas gracias. Gracias. Hemos estado 1 hora, hemos conversado. Bueno, ya ustedes han escuchado, hay un estado de gracia de 3 meses, de 100 días a todos los que se involucren en la provincia de Huaura, colectivo anticorrupción. Está la expectativa para implementar pues toda una lucha frontal contra los que están fuera de la ley, sobre todo los actores políticos, ¿no? Muy bien, estimados amigos, muchas gracias por su atención. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas.